Tenía 15 años la primera vez que entendí de verdad lo desechable que era para mi propia familia. Me llamo Brian, y por aquel entonces creía que sabía lo que significaba formar parte de una familia. Crecías pensando que podías confiar en la gente que tenías cerca. Tu madre, tu padre, tus hermanos. Que aunque no todo fuera perfecto, la sangre significaba algo. Que la familia te cubría las espaldas. Sobre todo cuando el mundo no lo hacía. No era ingenuo, no del todo. Pero no estaba preparado para lo que pasó aquella noche. Ni para lo que vino después. A simple vista, seguramente parecíamos una familia normal desde fuera. Papá era una presencia enorme. Ruidoso. Con opiniones fuertes. Un poco a la antigua. Creía en el amor duro. Aunque la mayoría de las veces lo del amor parecía opcional. Mamá era más callada. Más suave. La que se aseguraba de que todo no se desmoronara. Siempre era el colchón. Entre papá y nosotros, los críos. Mi hermano mayor, Jake, tenía 17. Y sabía manejar a todo el mundo. Como si fuera una partida de ajedrez. Y luego estaba yo. Con 15. Normal en casi todo. No daba problemas. Iba a lo mío. Y lo intentaba de verdad. Intentaba mantenerme fuera del fuego cruzado. Pero eso no impidió que me convirtiera en el chivo expiatorio perfecto. Jake y yo habíamos sido cercanos cuando éramos pequeños. Nos peleábamos como cualquier hermanos. Pero montábamos fuertes en el patio. Nos quedábamos despiertos hasta tarde. Hablando de videojuegos. Incluso hacíamos equipo. Cuando nuestros padres discutían. Pero en algún punto. Cuando Jake llegó a la pubertad. Y se dio cuenta de que podía manipular a la gente. Todo cambió. Descubrió que podía salirse con la suya. Casi con cualquier cosa. Si contaba la historia adecuada. Y papá. Dios, papá se lo tragaba entero. Jake podía mentir en tu cara. Y aún así salir con una palmadita en la espalda. Mientras a mí me interrogaban. Por cosas que ni siquiera había hecho. Empezó con tonterías. Una lámpara rota aquí. Un cargador desaparecido allá. Jake decía. Brian lo hizo. Y ya estaba. Sin preguntas. Sin opción de explicarme. Me castigaban. O me daban la charla. Y Jake sonreía. Cuando nadie miraba. Se lo dije a mamá un par de veces. Esperando que lo viera claro. Pero solo suspiraba. Y me decía que fuera el adulto. Es mayor, pero aún está aprendiendo, decía. Solo pásalo, Brian. No merece la pena pelear. Pero sí. Sí merecía la pena. Solo que yo no sabía cómo ganar. Las cosas estallaron de verdad. A principios de octubre. Justo cuando empezaba a refrescar. Esa semana había sido tensa. Papá estaba estresado por el trabajo. Jake estaba raro. Y mamá llevaba días saliendo tarde de su curro. Yo notaba algo creciendo. Como una tormenta que no ves. Pero sabes que está ahí. Y entonces llegó el viernes. Volví del instituto como siempre. Dejé la mochila. Cogí algo para picar. Y me fui a mi cuarto. A tocar la guitarra. Estaba aprendiendo una canción. Con la que llevaba obsesionado semanas. Y por una vez. Me sentí tranquilo. En paz. Como si el fin de semana fuera a ser silencioso. Iba por la mitad del estribillo. Cuando oí a papá gritar mi nombre desde abajo. No llamar. Gritar. Ese tono. Que te agria el estómago al instante. Brian, baja ahora mismo. Me quedé helado. No había hecho nada. Repasé todo en la cabeza. Me olvidé de fregar. ¿Me salté alguna tarea?
Dejé la guitarra con cuidado. Y bajé. Con el corazón golpeándome el pecho. Papá estaba en el salón. Con los brazos cruzados. Y la cara roja. Jake estaba sentado en el sofá. Mirando al suelo. Haciendo ese papel de inocente. Que tenía perfeccionado. Había un marco de fotos hecho añicos. Sobre la mesa. Una foto de nuestra familia. Ahora rota en astillas. Con el cristal como un espejo del desastre. ¿Te crees que soy tonto?, soltó papá. En cuanto entré. Jake me lo ha contado todo. Has roto esto y has intentado mentir. Y encima te has reído en su cara. Cuando te pidió que lo ayudaras a limpiarlo. Se me cayó la mandíbula. ¿Qué? No. Yo no. No te atrevas a mentirme, cortó. Con voz atronadora. Jake te vio tirar la mochila contra eso. Cuando llegaste. Y luego te fuiste. Como si no pasara nada. Miré a Jake con los ojos abiertos. Eso no es verdad. Ni siquiera entré en el salón. Fui directo arriba. Jake no me miró. No dijo nada. Solo seguía mirando el suelo. Mordiéndose el labio. Como si el victimita fuera él. Me volví hacia papá. Intentando mantener la calma. Te juro que no lo hice. Claro que lo hiciste, ladró. Siempre eres descuidado. Siempre buscando atención. ¿Te crees que esto es una broma? Romper cosas. Mentir. No fui yo. Ya basta. Sube a tu cuarto. Y no esperes salir. En todo el fin de semana. Pero. Sube. Me mordí las ganas de discutir. Sabía por experiencia. Que nada de lo que dijera importaba. Cuando papá se hacía una idea. Ya estaba. Miré a Jake una última vez. Antes de darme la vuelta. Tenía la cara neutra. Pero pillé. El mínimo tirón de sonrisa. Cuando me fui. Esa noche me senté en la cama. En silencio. Sin música. Sin distracciones. Solo yo. Y esa sensación creciente. De que algo se había roto. Algo de verdad. Y no solo el marco. No paraba de pensar. ¿Por qué haría Jake algo así? ¿Qué sacaba con eso? ¿De verdad disfrutaba? ¿Viéndome castigado? No dormí casi nada. Y el fin de semana. Solo empeoró. Cada vez que bajaba. Me recibían con frialdad. O con frases cortantes. Jake se paseaba. Como si fuera el niño perfecto. Ofreciéndose para ayudar con la cena. O sacar la basura. Como si fuera un santo. Y papá se lo comía encantado. Yo me sentía encoger. Dentro de mi propia casa. Como si ya no perteneciera allí. No fue hasta el lunes por la mañana. Cuando supe lo que pasó de verdad. Iba a coger la mochila del pasillo. Cuando oí a Jake en la cocina. Hablando por teléfono. Fue facilísimo, decía. Riendo bajito. Solo le dije que había sido Brian. Se puso como una moto como siempre. Se me paró el corazón. Me acerqué. Casi sin respirar. Sí, tío. Ni lo cuestionó. Lo castigó todo el fin de semana. Ni siquiera tuve que fingir estar dolido. Funcionó de maravilla. Me asomé al marco de la puerta. Jake se sobresaltó. El móvil se le resbaló un poco en la oreja. Sus ojos se cruzaron con los míos. Y por un segundo. Solo nos miramos. Sin palabras. Sin excusas. Luego sonrió. Y se encogió de hombros. Ups. No sé qué me pasó. Pero me di la vuelta y me fui. No le dije nada. No grité. No golpeé una pared. No lloré. Solo salí por la puerta. Y seguí caminando. No sabía a dónde iba.
Y me daba igual. Tenía el pecho vacío. La garganta cerrada. No quería estar en esa casa. Ni un segundo más. Llovía. Hacía frío. Una lluvia constante. De esa que se te mete en la ropa. Y te cala hasta los huesos. No llevaba chaqueta. Ni cogí el móvil. A las 3 manzanas. Oí que me llamaban. Brian. Me giré. Papá estaba allí. Bajo un paraguas. Con la cara torcida de rabia. ¿Qué demonios te crees que estás haciendo? No respondí. ¿Te crees que puedes largarte así? ¿Como un crío dramático? Vuelve a casa. No, dije. Apenas un susurro. ¿Qué has dicho? Lo miré a los ojos. No vuelvo. Me miró. Como si me hubiera salido otra cabeza. Y entonces bajó la voz. Un gruñido frío. No eres bienvenido en esta casa. Si vas a comportarte así. No discutí. Solo asentí. Me di la vuelta. Y seguí caminando. No vi a dónde fue él. Yo solo seguí. 2 semanas después. Volví. No porque perdonara a nadie. Sino porque no tenía muchas opciones. Me había quedado en casa de mi amigo Carson. Durmiendo en un sofá cama. En su sótano. Sus padres fueron amables. Pero yo sabía. Que no podía quedarme para siempre. Necesitaba ropa. Necesitaba mis libros del instituto. Necesitaba. No sé. Cierre, tal vez. Cuando crucé la puerta. Era como si nada hubiera cambiado. Jaque estaba en el sofá. Comiendo patatas. Y jugando a la consola. Papá estaba en la cocina. Riendo con algunos compañeros. Del taller. Hacían ruido. Soltaban bromas. Contaban historias. Y entonces lo oí. Sí. Lo eché bajo la lluvia, decía papá. Riendo. El pequeño punk se creyó. Que podía desafiarme. Que caminé. Quizá eso le enseñe algo. Los tíos se rieron. Yo me quedé helado en el pasillo. Con cada palabra. Cayéndome encima como una piedra. Y entonces la vi. Mamá. Estaba justo detrás de papá. Con una bolsa del súper. En una mano. Y esa cara. No la olvidaré. Había oído cada palabra. Y por primera vez en mucho tiempo. Vi algo cambiar en sus ojos. Algo afilado. Algo frío. Y supe. Que todo estaba a punto de girar. No me moví. No pude. Tenía los pies clavados al suelo. Mientras veía a mamá mirar a papá. Como si lo viera por primera vez. No dijo nada al principio. Solo se quedó ahí. Con las llaves aún en la mano. Y la bolsa empezando a resbalarle. Recuerdo ver. Una manzana rodar y golpear el suelo. Nadie lo notó. Ni papá. Ni Jaque. Ni los compañeros. Que aún se descojonaban. Pero yo sí. Y supe. Que algo irreversible. Acababa de abrirse. Luego en silencio. Mamá dejó el resto de la bolsa. Y se dio la vuelta. Pasó junto a mí. Sin decir una palabra. Pero por un segundo. Nuestras miradas se cruzaron. Yo esperaba decepción. O culpa. Esa mirada. Que solía ponerme. Cuando papá era demasiado duro. Pero esta vez era distinto. Era fuego. No vi lo que pasó después. Al menos no en ese momento. Cogí una sudadera de las escaleras. Y me fui otra vez. Sin saber a dónde. Acabé sentado. Detrás de la tienda de la esquina. A unas manzanas. Mirando la lluvia. Golpear los charcos. Durante lo que parecieron horas.
El móvil estaba muerto. Estaba empapado otra vez. Pero me sentía quieto. Por primera vez en semanas. No estaba ansioso. Ni herido. Ni confundido. Estaba enfadado. No ese enfado que se apaga rápido. Uno que se te mete en los huesos. Lento. Constante. Concentrado. Cuando por fin volví a casa esa noche. El aire había cambiado. El salón estaba en silencio. Los invitados se habían ido. La consola de Jaque estaba desenchufada. Y mamá estaba sentada. En la mesa de la cocina. Bebiendo té. Como si no acabara de ver. A su marido reírse. De haber desterrado a su hijo. Bajo un aguacero. Siéntate, dijo. Sin levantar la vista. Dudé. Papá. Está en el garaje. No te preocupes. Me senté. El té delante de mí. Aún humeaba. No me lo contaste, dijo. No dijiste. Lo que te dijo esa noche. Creí que ya lo sabías. No lo sabía, dijo en voz baja. Jaque me dijo. Que te fuiste dando un portazo. Después de romper algo. Y gritarle a tu padre. Miré hacia abajo. Con la mandíbula apretada. Claro. Pero hoy oí. Lo que ha dicho tu padre, añadió. Con la voz más plana ahora. Y de repente muchas cosas encajaron. Nos quedamos en silencio. Lo siento, dijo ella. Y yo me estremecí. No por la disculpa. Sino porque sonó real. Demasiado real. Como si por fin hubiera visto. Todo lo que yo llevaba viviendo en silencio. No dije nada. No sabía qué decir. Pero ese momento. Tendría que haber sido el inicio de algo mejor. No lo fue. Porque ese fue el instante. En el que Jaque se dio cuenta. De que estaba perdiendo el control. Y no lo llevó bien. Las semanas siguientes. Fueron una espiral lenta, asfixiante. Mamá empezó a cuestionarlo todo más. A pedirle a Jaque su versión. Y a mí la mía. A hablar conmigo a solas. A darme el beneficio de la duda. De una forma a la que yo no estaba acostumbrado. Al principio se sintió. Como si por fin me vieran. Pero también me puso una diana en la espalda. A Jaque no le gustó. Que la atención dejara de girar en torno a él. Estaba acostumbrado. A ser el niño de oro. El que nunca se equivocaba. El favorito. El futuro. Y de pronto. Mamá ya no se colgaba de cada palabra suya. De pronto. Pasaba más tiempo conmigo. Me preguntaba por el instituto. Se quedaba mirándome practicar con la guitarra. Se aseguraba de que cenara. Antes de desaparecer por la noche. Jaque lo notó. Empezó con sabotajes pequeños, mezquinos. Mi cargador desaparecía del cuarto. Mis deberes se esfumaban sin explicación. Un día. Encontré todos mis calcetines. Empapados en el lavabo del baño. No tenía pruebas. Pero sabía que había sido él. Esa sonrisita soberbia. Cuando yo bajaba buscando mis cosas. Me lo decía todo. Intenté ignorarlo. Me repetía. Que ya se cansaría. Pero Jaque no funcionaba así. Si no podía ser adorado. Se conformaba con ser temido. Y cuando no podía controlar la historia. La quemaba entera. Una tarde volví del instituto. Y encontré a papá caminando de un lado a otro en el salón. Con una mirada salvaje en los ojos. Jaque estaba sentado en las escaleras. Con la cabeza agachada. Como un mártir triste y perfecto. ¿Dónde está?, escupió papá. En cuanto me vio. ¿Dónde está qué? Sabes perfectamente de qué hablo. ¿De verdad que no? Los $200 del cajón de arriba, dijo. Han desaparecido. Se me hundió el estómago.
No porque los hubiera cogido yo, sino porque sabía exactamente hacia dónde iba esto. No he cogido nada, dije. ¿Por qué iba siquiera? Jaque te vio entrar en nuestro cuarto ayer. Estaba buscando a mamá. No me mientas. Miré a Jaque. Y tuvo la cara dura. De poner expresión de herido. Le vi entrar después de clase. No le di importancia hasta que le oí por teléfono. Presumiendo de que tenía dinero para un amplificador nuevo. Se me secó la boca. Yo. ¿Qué? Eso no. Se acabó, gritó papá. Estoy harto de tus mentiras. Jamás debí dejar que volvieras a esta casa. Yo no. ¿Te crees que soy tonto? ¿Te crees que no me doy cuenta? Cuando desaparece dinero el mismo día. ¿Qué tú estás presumiendo de equipo? Yo no dije eso. Pregúntale a Carson. Pregúntale a quien sea. No estoy ahorrando para nada. He estado trabajando en la tienda de la esquina. Todos los fines de semana. Para pagar ese ampli. Puedes comprobarlo con M.R. Hernández. Sí, se burló papá. Ya veremos qué dice tu encargado. Y se marchó dando zancadas. Yo me quedé allí, temblando. No de miedo. De rabia. Y Jaque. Jaque solo sonrió. Y pasó a mi lado. Como si no hubiera ocurrido nada. Esa noche me senté en la cama. Mirando al techo. Pensando en todas las veces. Que dejé pasar cosas. En todas las veces. Que no apreté. Cada mentira de Jaque. Cada castigo que me comí. Cada vez que papá le creyó. Sin cuestionar nada. Y entonces entendí algo importante. Querían que yo me callara. Lo necesitaban. Pero yo ya no iba a hacerlo. Al día siguiente en el instituto. Fui a ver a la orientadora. Se lo conté todo. No solo lo del dinero. También los meses anteriores. El patrón. Las mentiras. El trato en casa. Ella escuchó. Apuntó cosas. Asintió muchas veces. Pero yo no sabía. Si algo de eso significaba algo. Aún así. Decirlo en voz alta. Se sintió bien. Cuando volví a casa esa tarde. Papá me estaba esperando. Con los brazos cruzados. Jaque ya estaba en el sofá. Comiendo patatas. Como si nada. ¿Le has dicho a tu instituto? Que te estamos maltratando, gruñó papá. Me quedé congelado. Tu orientadora ha llamado. Dicen que van a abrir un caso. Dicen que alguien vendrá a hacer una visita. Jaque ahora sonreía con descaro. Buena esa, Brian. Madurísimo. Papá dio un paso hacia mí. ¿Te crees que esto es un juego? Traer a extraños a nuestra casa. ¿Quieres humillar a tu familia? Perfecto. Pero reza para que encuentren algo. Porque si no encuentran nada. Te vas para siempre. Miré a mamá. Que acababa de entrar. Con un cesto de ropa. Tenía los ojos muy abiertos. ¿Le has amenazado?, preguntó. Está intentando hundirnos, ladró papá. Quiere destrozar a esta familia. Porque es demasiado vago. Para asumir responsabilidades. Tiene 15 años, soltó ella. Tú eres un hombre adulto. No tienes derecho a amenazar a tu hijo. Solo porque por fin se ha atrevido a hablar. Eso calló a todos. Pero no por mucho. 2 días después. Vino la trabajadora social. Habló con cada uno por separado. Hizo preguntas. Tomó notas. Yo se lo conté todo otra vez. Ella fue paciente. Pero su cara no decía nada. No sabía si me creía. No sabía si serviría de algo. Pero Jaque sí lo supo. Y entró en pánico. A la mañana siguiente. Me desperté con caos. Mamá gritaba. Papá rugía.
Jake lloraba. Bajé las escaleras. Y lo vi. Mamá con el móvil de Jake abierto. En un chat de grupo. Había capturas. Fotos. Mensajes. Cosas que Jake decía a sus amigos. Cosas como: mirad esto. Voy a conseguir que echen a Brian otra vez. Y mi padre se cree cualquier cosa que diga. El mayo. Había vídeos también. Uno de él. Fingiendo llorar. Después de romper un plato. Otro. Burlándose de mí. Después de que me castigaran. Estaba todo ahí. Todo. Me quedé helado. Mientras Jake intentaba justificarse. Solo eran bromas. Son mis amigos. Nada de eso es real. Pero papá no escuchaba. Mamá tampoco. Y por una vez. Por una vez. El silencio no era mío para cargarlo. Creí que ese sería el momento. En el que todo por fin se daría la vuelta. Que Jake pagaría. Que quizá. Solo quizá. A mí me creerían. Sin tener que arrastrar la verdad hasta la luz. Pero lo que pasó después. Fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Porque en vez de castigo. En vez de disculpas. En vez de justicia. Volvieron a convertirme a mí. En el problema. Y lo que hicieron después. Eso fue el punto de ruptura. Es curioso como la gente siempre dice. Que la verdad te hace libre. Como si en cuanto la sacas a la luz. Todo lo que está mal. Se recolocará solo. Yo lo creí durante mucho tiempo. Me aferré a una esperanza silenciosa. Que si esperaba lo suficiente. Si era paciente. Si agachaba la cabeza. La verdad acabaría peleando por mí. Pero no lo hizo. No al principio. Después de que quedara al descubierto el chat de grupo. Después de que mamá viera los mensajes. Los vídeos. Cada gramo de manipulación orgullosa. Que Jake guardaba en su móvil. Yo esperaba que algo o lo que fuera cambiara. Hubo gritos. Hubo llanto. Hubo amenazas lanzadas. Como cuchillos por el salón. Pero al final. No cambió casi nada. No en lo que importaba. Porque de algún modo. Yo seguía siendo el culpable. Empezó por papá. Al principio no dijo nada. Solo miró a Jake. Y luego me miró a mí. Como si el peso de la verdad fuera demasiado pesado. Para admitir que llevaba años equivocado. Después negó con la cabeza. Y murmuró algo. Que todavía me persigue. Podrías haber manejado esto en privado. Parpadeé. ¿Qué? No hacía falta humillar a tu hermano así. Le has mirado el móvil. ¿Te parece bien? Yo no miré nada. Lo miró mamá. ¿Y de qué estás hablando? Él me ha tendido trampas durante meses. Mintió. Hizo que me echaran. Lo ha dicho él mismo. Lo hizo a propósito. Es un crío, cortó papá. Aún está aprendiendo. Tendrías que haber hablado conmigo como un hombre. En vez de ir llorándole a tu instituto. Se me cayó el corazón. Ahí estaba. El muro. Incluso con todas las pruebas delante. Incluso con las propias palabras de Jake. Rebotando por la casa. Papá no podía ver más allá de su orgullo. No quería la verdad. Quería control. Y para él. Yo había roto la cadena. Mamá intentó defenderme. Al principio. Esa mañana me respaldó. Plantó cara a papá. Como nunca le había visto hacer. Pero no duró. A la hora de cenar. Volvió a estar callada. Lejana. Cuando le pregunté si estaba bien. Solo parecía cansada. Estoy intentando mantener unida a esta familia, Brian, susurró. No entiendes lo difícil que es. Yo lo entendía. Pero también sabía otra cosa.
No era mi trabajo seguir sosteniendo las piezas. Después de ese día, todo empeoró. No más alto. Más bajo. Y eso, de algún modo, fue más cruel. Jaque no me habló. Ni una vez. Solo pasaba a mi lado. Como si yo no existiera. Papá apenas me reconocía. Mamá solo hablaba cuando era estrictamente necesario. Ya no había acusaciones. Ya no había gritos. Solo silencio. Un silencio frío. Afilado. Que hacía eco. Era como si me hubiera muerto. Y nadie tuviera la decencia de hacerme un funeral. La visita en casa con la trabajadora social terminó con un encogimiento de hombros. Dijo que no había pruebas suficientes de maltrato para intervenir de forma oficial. El abandono emocional, por desgracia, era una zona gris. Vigilad la situación, le dijo a mi orientadora. Decidnos si algo se agrava. Así que dejé de esperar ayuda. Y dejé de pedirla. Toqué fondo. Aproximadamente una semana después. Era jueves. Me quedé hasta tarde en el instituto, ayudando al profesor de la banda a organizar los atriles. En parte por ayudar. En parte por no volver a casa. Cuando por fin volví, la puerta estaba cerrada con llave. Sin nota. Sin llamada. Sin nada. Llamé. Jaque abrió. Me miró a través del cristal un momento. Y luego, lento, deliberado, volvió a cerrar la puerta. Me quedé en el porche. Durante 20 minutos. Esperando. Con la esperanza de que mamá viniera a abrir. De que dijera que había sido un error. Que alguien se había olvidado. De que yo no tenía llave. No vino nadie. Al final me fui otra vez. Volví a casa de Carson. Empapado. En silencio. Su madre abrió. Antes de que yo pudiera llamar. Ay, cariño, dijo suave. Entra. Nunca me pidieron explicaciones. Me dejaron ducharme. Me dieron ropa seca. Me hicieron la cena. Carson y yo nos quedamos despiertos esa noche, jugando a videojuegos antiguos, fingiendo que todo era normal. Pero yo ya no podía fingir. Esa noche me quedé mirando el techo, en el sótano de su casa. Y tomé una decisión. No iba a volver. No esta vez. A la mañana siguiente, fui a la oficina del instituto. Y pedí una cita con la orientadora. Se lo conté todo otra vez. Pero esta vez, pregunté por opciones. Opciones legales. Vivienda. Emancipación. Lo que fuera. Estoy cansado, dije. Y allí no estoy a salvo. No del todo. Ella me miró durante mucho rato. Luego asintió. No pasó de un día para otro. Pero empezaron a pasar cosas. El instituto me puso en contacto con un programa de apoyo juvenil. Me organizaron una reunión con una trabajadora social especializada en adolescentes en riesgo. Nos veíamos cada semana. Ella escuchaba. De verdad escuchaba. Por primera vez en mi vida. Alguien trataba mi historia. Como si importara. Me ayudó a solicitar un programa de alojamiento para estudiantes menores en entornos familiares inestables. No fue fácil. Hubo entrevistas, papeles, visitas, comprobaciones. Pero los padres de Carson respondieron por mí. También lo hizo el profesor de la banda. También M.R. Hernández. De la tienda de la esquina. La gente apareció por mí. De formas que yo no esperaba. Al final, me asignaron una plaza. En un hogar de acogida. A 2 pueblos de distancia.
No era nada glamuroso. 3 chicos por habitación. Baños compartidos. Tareas todos los días. Pero era seguro. Y por primera vez en meses. Podía respirar. Empecé a reconstruirme. Una pieza cada vez. Conseguí un trabajo a tiempo parcial. En una tienda de música. Cerca del hogar. El encargado, un tipo curtido llamado Kate. Le gustó que yo afinara guitarras de oído. Me dejó ayudar con arreglos. Me pagaba en efectivo. Hasta que el papeleo se pusiera al día. Ahorré cada céntimo. Me apunté a terapia. A través del programa juvenil. No quería al principio. Siempre había odiado hablar de sentimientos. Pero la terapeuta, Carla, tenía una forma de hacerte sentir que no estabas roto, solo recolocado. Se lo conté todo. Las mentiras. El favoritismo. La manera en que desaparecí de mi propia familia. Y ella no intentó arreglarme. Solo me dejó ser. En el instituto. Las cosas fueron mejorando despacio. Se corrió la voz de lo que había pasado. Pero no de manera cruel. Algunos chicos empezaron a sentarse conmigo a la hora de comer. Uno de los mayores de la banda me invitó a unirme a su grupo de garaje. Dije que sí. Empezamos a practicar después de clase. A improvisar. En el cobertizo del padre. No me había dado cuenta de cuánto echaba de menos sentirme parte de algo. También empecé a ir mejor en clase. No sé por qué exactamente. Quizá porque el caos había desaparecido. O quizá porque por primera vez lo estaba haciendo por mí. Incluso gané una pequeña beca. Por una canción que escribí. Y envié de forma anónima. A un concurso de música estatal. Era una pieza sencilla. Solo yo y mi guitarra. Pero la letra era cruda. Honesta. El jurado la llamó inquietante. No le dije a nadie que hablaba de Jaque. O de papá. O de mí con 15 años. Bajo la lluvia. Esperando una puerta. Que nunca se abriría. La caída fue lenta. Y dolió. Pero la subida. La subida fue mía. Y en algún punto. En medio de todo. Me di cuenta de algo importante. No necesitas una familia que te rompa. Para volver a sentirte entero. Solo necesitas dejar de esperar. A que ellos te curen. Yo estaba reconstruyéndome. Ladrillo a ladrillo. Paso a paso. Pero no había terminado. Todavía no. Porque por mucho que quisiera avanzar. Había una parte de mí muy al fondo. Que necesitaba otra cosa. Cierre. No el cierre que llega con el perdón. Sino el que te arrancas. Con tus propias manos. Y cuando llegó esa oportunidad. No lo dudé. Es extraño como la rabia. Puede asentarse dentro de ti. Como brasas tras un incendio. Silenciosa. Casi invisible. Pero siempre caliente. Siempre ardiendo. Durante meses. Había enterrado lo peor. Bajo pequeñas victorias. Mi trabajo en la tienda de música. Los ensayos con la banda. La beca. Todo el mundo decía que me iba genial. La orientadora del instituto. Me dijo que era resiliente. Carla decía que estaba sanando. Y en cierto modo, lo estaba. Pero aún había una parte de mí. Un dolor terco palpitante. Que no se movía. Que recordaba la lluvia fría. Empapando mi sudadera. La mueca de Jaque. Tras el cristal. La voz de mi padre. Como una puerta cerrándose de golpe. No eres bienvenido en esta casa. Esa frase se repetía en bucle. Algunas noches. Cuando estaba en la cama del hogar.
mirando al techo. No estaba obsesionado con la venganza. No exactamente. No quería violencia. Ni una escena dramática de tribunal. En la que yo señalara a todos. Como en una película. No. Lo que yo quería. Era mucho más simple. Quería que la verdad importara. Quería que sintieran. Lo que yo había sentido. Y quería control. Ahí empezó todo. La idea llegó despacio. Como un riff de guitarra. Que no consigue sacarte de la cabeza. Al principio era solo un pensamiento. Luego un plan. Luego un proyecto. Y la primera pieza de ese proyecto. Fue información. La gente se olvida. De que los adolescentes. Siempre están mirando. Escuchando. Tomando nota. Y yo me había pasado la vida. Haciendo exactamente eso. Conocía a mi padre. Sabía cómo pensaba. Cómo mentía. Cómo se jactaba. Cómo nunca comprobaba los detalles. Porque estaba demasiado ocupado. Inflando las cosas grandes. Sabía cuánto le importaban. Las apariencias. El respeto. Ser el tipo. Al que todos admiraban. En su círculo. También sabía. Que Jake estaba resbalando. Que la máscara del niño de oro. Se estaba agrietando. Ahora que yo ya no estaba. Para recibir los golpes. Aún tenía amigos en común en el instituto. Gente que me contaba cosas. Sin saber. Que me estaban ayudando. Historias de Jake faltando a clase. Metiéndose en peleas. Contestando a los profesores. Un chico dijo. Que Jake había empezado a presumir. De poder hackear notas. Y cambiar la asistencia. En el sistema del instituto. Eso me llamó la atención. Así que empecé a preguntar. Despacio. Con cuidado. Resultó que Jake había encontrado una forma de entrar en el sistema. Pero no era hacking. No exactamente. Uno de sus amigos tenía un hermano mayor que trabajaba en informática. Para el distrito. Habían encontrado una puerta trasera al portal del instituto. Usando una cuenta de administrador compartida. Y una contraseña. Que alguien, por pura estupidez, había dejado en un post-it. En el laboratorio. Jake la llevaba usando meses. No solo para arreglar notas. También para borrar faltas. Entregar trabajos falsos. Incluso añadió. Una actividad extraescolar. A su expediente. Que no existía. Y nadie se dio cuenta. Esa era la belleza del favoritismo. A él le daban siempre el beneficio de la duda. Yo no se lo dije a nadie. Todavía no. Porque no estaba listo para moverme. No hasta que cayera la siguiente pieza. Y cayó unas 2 semanas después. Yo estaba trabajando en la tienda de música. Cuando Kate, el dueño, me apartó un momento. Y me dio un sobre grueso. ¿Qué es esto?, pregunté. Tu premio del concurso, dijo. Lo han mandado aquí. Porque pusiste la tienda como dirección principal. Listo, por cierto. Lo abrí. Dentro había un cheque. $2,000. Más de lo que esperaba. Suficiente para una guitarra nueva. Quizá incluso suficiente para un portátil de segunda mano. Pero no lo gasté. Todavía no. Porque ahora tenía los medios. Y el motivo. Y solo me faltaba una cosa. Esa noche le escribí a Carson. No habíamos hablado mucho últimamente. Nos habíamos ido alejando. Como pasa a veces. Pero seguía siendo la única persona que había visto lo mío en directo. No dudó. Cuando le pedí quedar. Cogimos hamburguesas.
Y nos sentamos en su entrada. Como si volviéramos a tener 13 años. Hablamos de nada un rato. Hasta que lo llevé despacio. Hacia donde quería. Necesito un favor, dije. Carson alzó una ceja. ¿Qué clase de favor? Nada ilegal. Solo, discreto. Asintió despacio. Te escucho. Le conté lo de Jake. El sistema. Las notas falsas. El acceso de administrador. Los ojos de Carson se abrieron. Tío, eso es un delito grave. Solo si lo expongo mal, dije. No quiero que arresten a nadie. Quiero que el instituto lo sepa. Quiero que mis padres lo sepan. Quiero que se les caiga todo encima. No porque yo lo grite desde los tejados. Sino porque él se lo hizo a sí mismo. Carson sonrió con esa chispa suya. Vale. Estoy dentro. Pero, ¿cómo? Ahí le conté el resto del plan. Íbamos a reunir pruebas. No solo capturas. También vídeo. Audio. Algo imposible de negar. Algo que pudiera soltar. Como un martillo. En el momento justo. Y el momento justo. Sería la noche de honores familiares. Pasaba cada primavera. Una ceremonia absurda del instituto. Para celebrar. La excelencia académica. Y el carácter moral. Jake iba a recibir 3 premios falsos. Uno por rendimiento académico. Uno por liderazgo extraescolar. Y uno por mentoría entre compañeros. Lo que fuera que significara eso. Mis padres iban a ir, claro. Era su plan favorito. Pasear a Jake. Como si fuera un trofeo. Yo quería esa noche. Pero no podía presentarme. Solo con acusaciones. Tenía que construirlo. Como una historia. Así que empezamos a reunir. Carson fingió estar interesado. En los métodos de Jake. Dijo que quería ayuda. Para arreglar sus propias notas. Consiguió que Jake hablara. Que presumiera. Que explicara el proceso entero otra vez. Esta vez. Con el móvil grabando en vídeo. Desde el bolsillo interior de su chaqueta. Lo conseguimos todo. Los datos de acceso. Las actividades inventadas. Incluso una captura. De Jake añadiendo a su expediente. Un viaje de voluntariado. Que nunca existió. Mientras tanto. Yo contacté con el comité del concurso. De la beca musical. Les dije que quería donar. Una parte del premio. De forma anónima. Para financiar futuras participaciones. De chicos en hogares de acogida. Les encantó la idea. Me pidieron. Que asistiera a la noche de honores. Para recibir un certificado especial. Delante de todo el mundo. Perfecto. Ahora tenía una razón para estar allí. El día del evento. Me puse una americana prestada. Y me quedé a un lado. Mientras Jake y mis padres. Sonreían y se daban palmaditas. Con el personal. Mamá me vio primero. Su cara cambió. Sorpresa. Luego duda. Luego algo parecido a culpa. Brian, dijo. No sabía que venías. Me invitaron, respondí sin más. Premio de la beca. Jake se giró en mitad de una risa. Y se quedó pálido al verme. ¿Qué haces aquí? Yo sonreí. ¿O solo he venido a apoyar a la familia? ¿No es de eso de lo que va esta noche? Papá no dijo mucho. Solo me miró de arriba a abajo. Y gruñó. Lo de siempre. Empezó la ceremonia. Dijeron nombres. Los aplausos resonaban. Yo recogí mi certificado. Bajé del escenario. Con una sonrisa contenida. Luego le tocó a Jake. Enumeraron sus logros. Sus notas. Sus clubes. Su mentoría.
Y mientras el aplauso estallaba, Carson se deslizó hasta la fila de atrás, donde yo estaba. Me dio un USB. Yo asentí. Hora del espectáculo. Me acerqué a la directora. Después de la ceremonia. Justo cuando estaba felicitando a mis padres. Fui educado. Sonreí. Le dije que había algo. Que necesitaba enseñarle. Algo importante. Sobre el sistema online del instituto. Se quedó confundida. Luego preocupada. Le di el USB. Está todo ahí, dije. Querrá revisarlo con cuidado. Me hizo preguntas. Yo no las respondí. No entonces. Le dije que me escribiera. Si necesitaba aclaraciones. Y me fui. 2 días después. Me llegó el mensaje. Una solicitud formal. Para que diera declaración. Jaque estaba bajo investigación. Por deshonestidad académica. Pero esa no fue la mejor parte. No. La mejor parte vino después. Cuando todo lo que había estado construyendo. Por fin encajó de golpe. Cuando lo descubrieron. Y las consecuencias. Fueron más. De lo que jamás esperé. Cuando la directora me escribió. Pidiéndome una declaración formal. Supe que los dominos. Por fin habían empezado a caer. No fue inmediato. Nada